Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien por ahí? Espero que sí. Vamos a esperar unos segundos porque hay gente que se está sumando a la plataforma. Estamos en la Semana de la Sostenibilidad de COFIE del 2022. Como saben, esto empezó ya la semana pasada. Hemos tenido un evento de finanzas sostenibles. Hemos tenido también talleres presenciales. Hemos tenido un taller de ecoladrillos y un taller de huella ecológica que han sido súper divertidos. A mí me ha encantado estar ahí con ustedes físicamente. Hemos hecho dinámicas y cosas bien divertidas y hemos dado sorpresas también. Así que tenemos también mañana otros talleres presenciales. Los que quieran se pueden inscribir. Hay una plataforma web, un link para escribirte, así que todos bienvenidos. Voy a esperar unos segundos para arrancar. Así que es un gusto estar acá, qué bueno que veo más y más gente sumándose. Dale, entonces les cuento un poquito. Esta semana de la sostenibilidad, yo soy Javier Perla de Libélula. Comparto acá mi tiempo y apoyo a COFIDE en algunas cosas hace bastantes años. Estoy bien contento de eso, he visto avances bien significativos. Esta semana de la sostenibilidad busca fomentar espacios de aprendizaje, reflexión, ¿no? Y así generar conciencia sobre temas que consideramos importantes para lograr un futuro sostenible, ¿no? Hemos hablado de economía circular, de finanzas verdes, de equidad, etcétera. Uno de estos temas, de hecho, sin duda, es la diversidad e inclusión, porque pese a los avances que tenemos a la fecha, y esa es la buena noticia, ¿no? Aún es necesaria y esencial seguir promoviendo la igualdad de género para fortalecer nuestra sociedad en beneficio de todas y todos, ¿no? Creo que todos pensamos eso, y yo tengo una niña de 9 años, entonces no puedo despertar un día sin pensar en eso. De hecho, no debería ser siquiera necesario que tenga una niña de 9 años, debería pensarlo sí o sí, pero tenerla me hace pensar en cómo va a ser su vida, cómo va a ser cuando ella camine por la calle, cómo va a ser cuando ella busque un trabajo, ya sea artista de circo, como su mamá, o, no sé, astronauta en la NASA, como, bueno, no tenemos en la familia ningún astronauta todavía, tal vez ella será la primera, ¿no? Recordemos que uno de los ODS, todos saben qué son, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 5, es específicamente alcanzar la igualdad de género, y otro ODS, el 10, reclama la reducción de las desigualdades en el mundo. Hay mucho que conversar en ese tema y creo que hay mucho que se puede aplicar en nuestra vida cotidiana. Y para eso hemos traído a tres personas extraordinarias. Yo primero quiero agradecerles y voy a pedir un aplauso. No, no se escucha el aplauso de todos, pero aplaudan más fuerte, por favor, de verdad. El tiempo y la energía de cada persona que participa en uno de los talleres es ya solamente el hecho de que alguien haya dejado de hacer su trabajo, porque la gente está realmente ocupada, ¿no? La gente cuando va a un espacio, yo me siento bien agradecido. Yo personalmente voy a varios espacios para compartir lo que sé, lo que siento, lo que me imagino del mundo, y me siento contento. Tengo que dejar de hacer otras cosas, lo que significa almorzar más rápido, no lavar los platos y lavarlos en la noche, tanto lleno de moscas, o trabajar en la noche, ¿no? Yo creo que es bien importante que tomemos conciencia del tiempo de la gente y darle valor. Gracias, Pía, Eliana y Karina. ¿Quiénes son estos personajes? Pía Blea es directora de operaciones en Gender Lab, ¿no? Los que no conozcan ahí pueden poner Gender Lab en Google y chequear su página web. Siempre la página web es bien interesante. Eh, Pía es magíster en Derechos Humanos, Género y Conflicto Social por la Universidad de Rotterdam de Países Bajos, además de mucha experiencia trabajando en temas. Siempre es bien interesante trabajar con Pía, y siempre bien interesante trabajar con Marlene, que fue una de las fundadoras de Gender Lab. De verdad que un equipo alucinante. Eliana Carlín, ella es politóloga, es magíster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y tiene también un montón de experiencia en sector público y privado. Creo que este balance entre público y privado nos da siempre luces de cómo la política pública se puede implementar en las empresas. Y también estamos con Karina Flores, ella es gerenta de gestión humana y administración en COFIDE. Karina tiene un MBA en EAE Business School en España y tiene más de 20 años
creo que empezó a trabajar como a los 15, porque tiene más de 20 años de trayectoria profesional en dirección estratégica. Así que gracias, Karina, gracias a todos. El formato estándar, que ustedes seguramente conocen, es que cada uno hace una presentación, ¿no? Pero como estábamos buscando diversidad, entonces dijimos, vamos a hacerlo diferente. Entonces vamos a hacer eh, algo que podría decir se llama, pero no, que yo llamo ping-pong. Entonces vamos a hacer un mix de preguntas e incluso voy a invitar a las panelistas para que se hagan preguntas entre ellas, ¿ya? Entonces es un evento fuera de la caja, o como digo yo, ¿cuál caja? Yo nunca he visto ninguna caja. Así que eso de fuera de la caja, pues hay que ver si hay o no caja. Entonces, empezamos contigo, Pía, mucho gusto en estar acá, en que estés acá, pero danos así como el panorama claro. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, ¿de qué estamos hablando exactamente? Perfecto, muchas gracias Javier por la pregunta y de hecho muchas gracias por la invitación y a todos los que están conectados, muchas gracias por estar aquí también. Igual cualquier pregunta que ustedes tengan también por el chat, ahí bastante gustosa de poder responderla. Pero yendo a tu pregunta específica, Javier, de qué es lo que hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de diversidad e inclusión, hay una frase bastante conocida que siempre utilizamos, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Diversidad es que te inviten a la fiesta e inclusión es que te inviten a bailar en la fiesta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La diversidad en el trabajo de manera específica significa emplear a personas distintas, con distintas características, distintas edades, géneros, etnias, orientaciones sexuales, antecedentes culturales, etcétera. Entonces la diversidad, como su propio nombre lo dice, y creo que ya estamos bastante acostumbrados a esta palabra, es eso, son personas distintas. Pero ¿qué es la inclusión? La inclusión va un paso más allá. La inclusión se trata en el mercado del trabajo de darle a todas estas personas distintas igualdad de oportunidades. La oportunidad no solamente de que sean invitadas a esta fiesta, sino que tengan la oportunidad de salir a bailar, que tengan la oportunidad de ser vistas, reconocidas, que puedan levantar la mano, dar su opinión, tener un plan de desarrollo profesional dentro de esta organización. En cierta medida, todas las organizaciones tienen diversidad, más o menos, pero el punto clave está, o el reto está, en lograr esta inclusión, ¿no? Esta igualdad de oportunidades. Un dato así nomás para ya cerrar esta intervención y no irme, ¿no? Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el tema de las mujeres en puestos de liderazgo. Las mujeres, per se, somos el 50% de la población peruana. De las personas que se gradúan de la universidad, también somos el 50%. El problema no está en entrar al mercado del trabajo, sino que en nuestro desarrollo profesional vamos perdiendo talento femenino. Tanto así que solamente el 20% de mujeres se encuentra en cargos de liderazgo, ¿no? Entonces, por ahí es el reto también, ¿no? O sea, de retener ese talento, darles esta posibilidad de ser incluidas dentro de lo que viene a ser el mercado del trabajo, ¿no? Dale, ahora que mencionas que las mujeres son el 50% de la población, yo me acuerdo que cuando era chiquito alguien me contó esta historia de que por cada hombre hay 7 mujeres. Yo creo que todos las hemos escuchado, y decía y yo en algún momento pensé que era así, y decía 7 mujeres por cada hombre, ¿no? Y obviamente pues la población es más o menos 50-50, salvo en algunos países que ha habido una guerra o alguna cosa muy especial, pero en general es 50-50, ¿no? Porque hay una diferencia si somos mitad-mitad. Pero gracias por darnos este panorama inicial. Eliana, ¿consideras que en Perú cuenta con una política pública efectiva y asertiva para la inclusión y enfoque de género? ¿Tenemos las reglas claras de la política pública nacional? Muchas gracias por la pregunta, Javier. De hecho, el Perú sí cuenta con una política, ¿ya? Que de ahí a que sea clara y efectiva comienzan los problemas y está la distancia, ¿ok? De hecho, la política se llama casi tal cual como lo has dicho tú. Se llama Política Nacional de Igualdad de Género. Y este es un instrumento de política pública muy interesante, primero porque tiene la pretensión de ser intersectorial, nominalmente es intersectorial sin duda, y que además de ser intersectorial pretende cruzar los niveles nacional, regional y local
de la gestión pública, y que lo que tiene como, vamos a decir, innovador y más robusto es que sí identifica de manera expresa en nuestras normas nacionales que existe una discriminación estructural contra las mujeres en su diversidad, y además lo plantea que esta exclusión, discriminación estructural, es un problema público que requiere acciones concretas dentro del Estado para poder ser afrontadas. Entonces, para poder ser afrontado. Entonces, la política sí existe, está ahí, es un documento normativo, pero la problemática pasa por una serie de factores para poder cumplirla, ejecutarla y llevarla a cabo de manera eficiente y de manera amplia, ¿no? En todo el territorio nacional y en todos los sectores. Yo diría que muy rápidamente la implementación de esta política tiene varios problemas que además son problemas que tienen muchas otras políticas en nuestro país, pero particularmente por las características o posición particular que tiene hablar solamente de género en este país, debido a ciertos sectores ultraconservadores, nos afectan la alta volatilidad. Sabemos que hay gran rotación de autoridades en algunas instituciones y sin ninguna duda esto hace los procesos más lentos, la curva de aprendizaje es complicada. Por otro lado, existe una falta de presupuesto. Cada vez que hay una falta de presupuesto o un recorte presupuestal en algún sector, aquello que se prescinde o que ya por defecto dicen, ok, de esto podemos prescindir rápidamente, tiene que ver con la política de igualdad de género, ¿no? Es lo primero de lo cual se prescinde, como si fuera lo menos importante, cuando en realidad es lo más importante. Y eso es lo que se sacrifica. Y por otro lado, y lo digo al final, no porque es lo menos importante, sino todo lo contrario, creo que es lo más importante, es la voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política, no hablo de política solamente en el ámbito del sector público. En el sector privado también tiene que haber una voluntad política para implementar las políticas de igualdad, ¿verdad? Entonces, yo creo que la política, sí existe una política, yo creo que está muy bien hecha, está muy bien escrita, muy bien pensada, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y en ese trecho es que tenemos que concentrarnos, diría. Gracias, Eliana. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y también pensaba en otro proverbio, el diablo está en los detalles. Entonces tienes como la política que está súper interesante, bien armada, pero ¿cómo la implementas? Entonces, creo que la que nos puede ayudar con eso es Karina. Karina, te pregunto, ¿cuál es la política de inclusión y enfoque de género de COFIDE y qué retos se enfrentan? ¿Y Karina, me escuchas por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes con todos. Sí, efectivamente, bueno, como nos dice Pía y Eliana, este tema creo que hoy por hoy resulta de alguna manera novedoso para todos, sobre todo para el Estado, ¿no? Que es muy difícil tener políticas claras, ¿no? Respecto a temas de inclusión y sobre todo respecto a temas de género. En COFIDE sí estamos promocionando políticas de inclusión y de equidad de género. Hoy por hoy tenemos una política de equidad de género que lo que busca de alguna manera es tener una visión estratégica eh, y basada sobre todo en el trato igualitario, ¿no? Y que tenga dentro de sus principios rectores que esta sea una organización equitativa e inclusiva. Ese es uno de los principales principios. Y que definitivamente se promueva una diversidad o una ventaja competitiva y estratégica. Por otro lado, también tenemos hoy por hoy un comité para la igualdad de género. Este comité está integrado, es un comité multidisciplinario integrado por gerentes y subgerentes de diferentes áreas. Este comité, hoy por hoy lo presido yo. De alguna manera, este comité es paritario, es un comité integrado por hombres y mujeres porque creemos que es necesario también obtener el punto de vista de los hombres. A nivel corporativo, tenemos el 44% de posiciones de gerentes y subgerentes las vienen siendo ocupadas por mujeres. Y eso es un orgullo para nosotras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este comité? De alguna manera es seguir articulando y fomentando, ¿no?, el avance
en el enfoque de género, ¿no? Tanto en las políticas nacionales y también, ¿por qué no ver y hacer un benchmark con las políticas internacionales? Obviamente que tenemos pues un avance bastante lento respecto pues al mundo, a cómo el mundo se viene manejando. Y sí, para nosotros como Banco de Desarrollo, tenemos claro que uno de nuestro propósito es seguir contribuyendo con el objetivo eh, de desarrollo sostenible 5, ¿no? De la ONU. ¿Qué retos enfrentamos? Yo creo que el principal reto es seguir manteniendo esta paridad, la cual también la mantenemos dentro de nuestro directorio. Actualmente, nuestro directorio está integrado por 3 mujeres y 3 hombres, lo cual también para nosotros sigue siendo un orgullo. Entonces, tenemos que mantener eso, ¿no? Seguir manteniendo tanto la plana gerencial por un lado, que se siga manteniendo el directorio y buscar seguir siendo aún más inclusivos, ¿no? Esos son un poco los retos que tiene COFIDE. Gracias, Karina. Qué interesante, qué bueno que tengan paridad en el directorio. Creo que hay muy poquitas empresas en el Perú que tienen eso. Creo que es todos los que nos escuchan aquí que trabajan en COFIDE, pues siéntanse contentos y celebren que tienen, o bueno, no sé si celebren, pero qué bueno que están mitad a mitad porque creo que es lo que tiene que ser. Pía, regreso contigo. En el marco de lo que hemos hablado inicialmente, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos? Porque sabemos que estamos avanzando, ¿no? Y cuando hablamos de cambio climático también, yo digo, sabemos que estamos avanzando, pero estamos avanzando a la velocidad que necesitamos, porque recuerdo alguna vez que Marlene me comentó de esta evaluación de cuántos años requiere un país para llegar a un punto en el cual tenemos un esquema equitativo, y creo que los noruegos estaban ahí a 10 años, pero Perú creo que nos faltaban, o sea, mi hijita de 9 no llegaba. No va a Entonces, llegar. no, sí va a llegar, tenemos que hacer algo. Sí, es cierto. El promedio es 157 años a nivel mundial, o sea, 257 años a nivel mundial, o sea, nadie de acá ni nuestros hijos van a llegar a esa paridad si es que no hacemos nada, ¿no? Pero eso se mueve y se mide, digamos, anualmente dependiendo de lo que se va trabajando también, ¿no? Pero claro, o sea, eso supone que realmente trabajemos, o sea, sabemos que orgánicamente, es decir, si las cosas siguen como están, si nadie hace nada y esperamos que simplemente las cosas sucedan de manera orgánica, en temas de igualdad de género y en cambio climático, pues estamos así perdidos prácticamente, ¿no? Ya está demostrado que orgánicamente no vamos a llegar a una igualdad, lo que supone que tenemos que tener acciones concretas, o sea, tenemos que poner nuestro granito de arena en reducir estas brechas, ¿no? Y evidentemente desde los distintos ámbitos que esto supone, ¿no? Tenemos el ámbito público, tenemos el ámbito privado, tenemos la sociedad civil, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestros amigos. O sea, es real que podemos hacer un cambio desde todos los espacios en los cuales nos, digamos, desarrollamos, ¿no? Y también tenemos ahí un deber que hacer, ¿no? Porque finalmente la igualdad es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿no? Porque estamos, o sea, solamente el hecho que estemos acá sentados en el 2022, finales del 2022, inicios del 2023, hablando de esto, significa que ya algo está cambiando, ¿no? Hace 10 años este panel creo que ni siquiera existiría, ¿no? Y 10 años es bastante, ¿no? Probablemente hace 6 años esto tampoco sería una realidad, ¿no? Entonces sí estamos trabajando sí se ve una voluntad por parte de los distintos sectores de trabajar en cerrar la brecha, ¿no? Y creo que el mercado del trabajo también es uno de ellos, ¿no? Distintas organizaciones están comprometidas con su personal también, ¿no? Con su personal en brindarles realmente las mejores oportunidades para que se puedan desarrollar dentro de su organización, atraer a más talento diverso
generar condiciones para que todos se sientan seguros, ¿no? Y ese punto de la seguridad es fundamental y es un tema en el cual desde Gender Lab trabajamos bastante, ¿no? Seguridad desde el hecho de prevención del acoso sexual laboral, o sea, la importancia de no tener miedo de ir al lugar de trabajo porque alguien me puede acosar es fundamental, ¿no? Está demostrado, está estudiado con ELSA, que tú efectivamente mencionaste, que es una herramienta tecnológica que hemos desarrollado desde Gender Lab con financiamiento del BID. Lo que hacemos es medir dentro de organizaciones del sector público y privado cómo van avanzando en lo que viene a ser la prevención del acoso sexual laboral, no solamente a nivel de lo que hace la organización, ¿no? Sino también la percepción, cómo lo viven el día a día los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y en ese match vemos los gaps, vemos las brechas que pueden existir y hacemos un plan de acción, ¿no? O sea, la importancia de poder medirse para poder hacer luego un plan de acción es fundamental en lo que viene a ser prevención del acoso sexual laboral, ¿no? Que es un problema que si bien puede afectar a hombres como a mujeres, está, digamos, demostrado que afecta en mucho mayor medida a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que me perdí en tu pregunta, Javier, y me fui por las ramas, muy clásico mío. Así que para aterrizar un poco en la pregunta específica, que eran los desafíos que enfrentamos en el acoso laboral, y voy a enfocarme específicamente en el acoso laboral, hay varios, pero yo quiero resaltar tres. El primero es que las personas, los trabajadores, trabajadoras y todos en general, no reconocemos el acoso sexual, o sea, no reconocemos el acoso sexual como tal. Está tan normalizado en nuestra sociedad, lo hemos vivido tan el día a día desde que somos chiquitos y chiquitas que simplemente cuando la situación sucede, no la reconocemos como tal. Sabemos que hay algo que nos molesta, de repente sabemos algo que nos incomoda, ¿no? Porque la incomodidad y la molestia es un factor clave en esta situación de acoso sexual, pero no hacemos ese match, ¿no? De hecho, con ELSA hemos sacado la estadística a nivel Perú y tenemos que 4% de todas las personas que hemos encuestado a nivel nacional señala haber pasado por una situación de acoso sexual, ¿no? Con la palabra acoso sexual laboral. Pero este porcentaje sube en un 34% cuando preguntamos no por acoso sexual laboral, sino por manifestaciones, ¿no? ¿Has recibido o has escuchado un chiste de que tenga contenido sexual que te haya incomodado en el lugar de trabajo? Las personas marcan sí, pero no han marcado sí cuando les preguntaron si habían pasado por una situación de acoso sexual laboral, ¿no? Entonces vemos esa brecha, ¿no? Entre el 4 y este 34%. Entonces, eso es un problema y un desafío que hay que trabajar. El segundo es que las personas no denuncian las situaciones de acoso sexual laboral, ¿no? Cuando la identifican, que ya pasaron por todo el proceso, ya la identifiqué, ¿qué hago? No denuncian ese tipo de situaciones. ¿Pero por qué no denuncian? Hay mucho miedo a perder el trabajo, hay mucho miedo a ser vista como problemática y hay vergüenza de creer que una es la culpable de estar pasando por esta situación, ¿no? Y entonces, sobre estas barreras también hay una oportunidad de la organización, de la empresa, a trabajar, ¿no? A poner su granito de arena y decir, acá hay tolerancia cero frente a este tipo de situaciones, ¿no? Este es el canal de denuncia. La denuncia va a ser llevada con completa confidencialidad. Hay un procedimiento legal establecido para ello, ¿no? Entonces, ese es el segundo desafío que veo. Y el tercero es contar con un sistema de prevención que efectivamente sea efectivo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas organizaciones cuentan con su política de prevención del acoso sexual laboral, tienen su canal de denuncia, hacen su capacitación una al año, de acuerdo a lo que dice la ley, tienen su comité, es paritario, etcétera. Entonces tienen, digamos, todo lo que viene a ser el marco legal. Y aún teniendo todo eso, la comunicación con el colaborador, con la colaboradora, no llega, ¿no? Le preguntamos a los colaboradores, ni se acuerdan de haber tenido la capacitación, no saben cuál es el canal de denuncia, la política si les llegó, no la leyeron, ¿no? Entonces ahí hay una discordancia en lo que tienes, digamos, en el papelito manda
y lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar, y trabajar en prevención del acoso sexual laboral no pasa por hacer una capacitación al año y nunca más toque el tema, ¿no? Es realmente un trabajo constante en lo que viene a ser este eje específico, ¿no? Entonces, bueno, esos creo que me he explayado bastante, son los 3 puntos que desde mi punto de vista son los más relevantes cuando trabajamos en prevención del acoso sexual laboral. Dale, súper. Me quedo pensando en el tema de como el primer problema, como el reconocimiento. Entonces no le pueden taguear o no le pueden poner un nombre. Entonces, obviamente, las personas no lo van a denunciar tampoco. Em, Tenía una pregunta para ti, Eliana, pero voy a modificarla un poco. Y mi pregunta, porque estamos entendiendo que sí hemos avanzado, pero ¿qué tan rápido? Entonces, la pregunta que tenía inicialmente es, ¿qué nos falta para promover este tema en el ámbito laboral? Pero mi pregunta es, ¿qué nos falta para promover este tema en el ámbito laboral más rápido, con una mayor velocidad? ¿Dónde metemos, qué enchufamos para que la cosa explote? A ver, sí, ¿cómo promoverlo en el ámbito laboral? Ahí yo creo que PIA es la super top y con Gender Lab vienen haciendo el trabajo de una manera además muy profesional, muy sistemática. Yo lo que diría respecto al ámbito laboral es que usualmente pasa esto, que existe la norma, existe la política súper bien hecha y como dice Pía, comienzan los problemas, inclusive desde, por este machismo estructural que existe, una misma no sabe reconocer cuando está inmersa dentro de una situación, ¿no? Yo creo que, por supuesto, dado que el problema es estructural, las soluciones también son estructurales, que pasan como líneas paralelas a aquello que se tiene que trabajar dentro de los espacios laborales, pero lo cierto es que nosotros como personas, ciudadanas, ciudadanos, tenemos que reconocer que tenemos que tratarnos como pares, ¿no? Mujeres y hombres como pares. Solamente el tratarnos como pares y con igualdad de derechos va a hacer que esos estereotipos que están tan enraizados en la sociedad de alguna manera comiencen a cuestionarse y transformarse, ¿no? Con la transformación de esos estereotipos y de esos roles asignados tradicionalmente a la mujer, es que comenzamos o podemos comenzar a hablar de la valoración social y el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad. Y uno podría decir que esto es algo, bueno, casi una obviedad, Eliana, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que hablar de la valoración de la mujer? Pero hay que hablar de la valoración de la mujer porque lo que ocurre cuando una mujer la denostan, la acosan, la violan, le pegan, la maltratan, no le dan voz, la discriminan, es que no se le está dando un valor como una igual. Entonces, cuando hablamos de la valoración social de la mujer y el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad, hay muchísimos caminos para poder tratar de empujar esta pared de estereotipos y de roles que nos encasillan y que un poco nos encierran, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos empujando estas paredes de los estereotipos? El camino número 1, y que viene desde la educación, desde muy chiquititos, es difundir y conocer la vida de las mujeres valiosas y notables de nuestra sociedad. El rol que tienen y que hemos tenido las mujeres desde antes de la construcción de la República, incluso, es muy valioso y ha sido invisibilizado históricamente. En los colegios, de hecho, ahora se hace un esfuerzo un poco mayor por hablar de las heroínas peruanas y no solamente de los héroes peruanos. Yo tengo una asociación que se llama Heroínas Peruanas, en la cual difundimos la vida de las mujeres peruanas notables entre la niñez. ¿Qué es lo que nos pasaba en los talleres? Que comenzamos con esto desde más o menos el año 2018. Íbamos donde niñas y niños y preguntábamos si nos podían decir un héroe, ¿no? Entonces nos decían montones de héroes, ¿no? Miguel Grau, Bolognesi, José Olaya, montones de héroes. Y cuando preguntábamos en ese momento por heroínas, a veces nos decían Capitana Marvel. Literalmente. ¿No? Por ahí salía Micaela Bastidas, que es como que la más famosa y conocida, pero hay muchísimas mujeres, y fuera del ámbito bélico, digamos, del momento de la rebelión de Túpac Amaru II, fuera del momento de ser una república independiente, que juegan y han jugado un rol importantísimo en nuestras vidas desde sus propios ámbitos, en todo el espectro de la actividad humana, artística, académica, intelectual, política, literaria, en absolutamente todo. Y el reconocimiento de que esas mujeres en este país existieron y son muchísimas
identificar ese valor, esa trayectoria de vida y alcanzarlo a la niñez y a la juventud particularmente, yo diría que es el primer paso para, no solamente en un espacio laboral, pero también en un espacio laboral, terminar por derrumbar estos estereotipos que tanto daño nos hacen y que tanto nos restringen, ¿no? Entonces, eso debe hacerse desde pequeños. No creo que, bueno, creo que es una forma de mejorar la manera en que nos relacionamos en el trabajo y en la vida en general, pero además es importante esto, está documentado ampliamente en la literatura de políticas públicas que cuando una niña o adolescente tiene plan de vida o proyecto de vida, se le dice de distintas formas, pero tiene una mínima capacidad de trazarse una trayectoria de vida por delante de ella, con una predictibilidad mínima, disminuyen de manera muy importante los índices de embarazo adolescente y de violencia contra la mujer. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, una niña o adolescente amazónica de 14 años, en donde alrededor del 30% de niñas de su edad ya son madres o están en camino a serlo, probablemente no hay profesionales en la comunidad, no es una persona intercultural, que no ha recibido una educación intercultural apropiada, su lengua materna no es el castellano, la probabilidad de que tenga la chance de trazarse a sí misma una trayectoria de vida fuera de esos parámetros es una probabilidad bajísima, ¿no? Pero existen historias de mujeres y vidas de mujeres absolutamente fuertes e inspiradoras que se les puede alcanzar a estas niñas y niños para que no solo le den la valoración a la mujer en el Perú y a su rol en la historia, sino también para que sean capaces de, pese a cualquier circunstancia, entender que pueden trazarse una trayectoria de vida. Por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que el privilegio facilita trazarse una trayectoria de vida, pero decirles que estas son las mujeres del Perú, esto han hecho y esto pueden, ¿no? Se me paralizó Javier un rato. Acá estoy. Se me cortó un ratito. Dale, gracias, Eliana. Me quedo pensando en todo el rol que cumplen varias organizaciones como Gender Lab y, de hecho, Libélula en temas de huella de carbono y cómo hemos creado este nuevo mercado. Y una de las cosas que desde la gestión climática siempre hacemos es preguntarle a las organizaciones, es importante abordar el cambio climático, esto, pero ¿por qué es para ti importante? Entonces ahí paso contigo, Karina. Hay muchos argumentos para decir que esto es importante, pero para tomar esta decisión, ¿por qué es importante para COFIDE? ¿Qué es lo que han visto? Buena tu pregunta. Yo creo, Eliana, por todo lo que acaba de explicar, vemos que hay una brecha que es una brecha importantísima, ¿no? Y COFIDE, dentro del propósito que tiene como Banco de Desarrollo, y que su propósito es acortar ciertas brechas que tiene el Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es que todos sus esfuerzos vayan a que estas brechas de educación, brechas de actividades económicas, de salud, puedan cada vez verse disminuidas, ¿no? Hemos visto de alguna manera que el Perú, pues en el 2020 ocupó la posición 62 dentro de 156 países en el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial, algo que nos puede llamar bastante la atención. Esto nos evidencia pues una brecha promedio de casi 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en actividades económicas, de educación, de salud, ¿no? Y de empoderamiento político, sobre todo en la mujer. Cerrar estas brechas de género va a permitir de alguna manera reducir la vulnerabilidad económica de las mujeres, disminuir su exposición a contextos de violencia de género, inducir el cierre de brechas en salud, protección social, ¿no? Y aumentar la representación política en las mujeres, un poco de la mano con lo que dice Eliana, ¿no? Entonces, ese es un poco el fin como Banco de Desarrollo y por qué abordamos un poco y por qué somos impulsores del tema de
de seguir con nuestras políticas en género, ¿no? Perfecto, me quedo pensando en el enorme efecto dominó que podría tener una organización como COFIDE, ¿no? Si lo pone en interno, pero también lo pone para sus clientes y diversos actores. Y de hecho, una razón por la cual ese tema es uno de los prioritarios en la Semana de la Sostenibilidad. Ahora vamos a jugar un poquito al ping-pong, que esto es lo bien interesante. Y empiezo contigo, Eliana. En base a lo que has escuchado, ¿qué le preguntarías a Pía? Estaba muda. A mí me llamó la atención mucho el asunto del reconocimiento de las situaciones de acoso sexual. ¿Cuáles dirías que son las situaciones más comunes de acoso sexual que ustedes han tenido la oportunidad de ver desde Gender Lab? Que entiendo que además muchas no son reconocidas de manera explícita como tal, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta, Eliana. De hecho, con GenderLab, ELSA, como saben, es una herramienta que nosotros tenemos y a través de la cual generamos finalmente data sobre las manifestaciones más comunes, dentro de mucha otra data que generamos en lo que viene a ser prevención del acoso sexual laboral. Entonces, las manifestaciones más comunes de acoso sexual laboral que hemos detectado son comentarios sobre la apariencia física. Tiene el 22% de las personas que reconoce que ha pasado por esta encuesta señala haber recibido comentarios sobre su apariencia física que son, y aquí hay una palabra clave, no bienvenidos, no son no deseados por esta persona. Luego tenemos miradas persistentes que finalmente resultan bastante incómodas para la persona. También 22% de las personas que respondieron a esta encuesta señalan haber pasado por esta manifestación. Y la tercera manifestación más prevalente es comentarios o bromas de contenido sexual o sexista. Ahí tenemos un 16%, ¿no? Entonces, estas, digamos, son las tres manifestaciones más comunes que con más frecuencia se dan en el día a día de lo que viene a ser la interacción laboral entre colaboradores y colaboradoras de un centro de trabajo, ¿no? Como se pueden dar cuenta, y una correlación bastante interesante es que no solamente son las más comunes, son las que más se dan, sino que también son las más toleradas. ¿A qué me refiero con que son las más toleradas? Me refiero a que cuando les preguntas a las personas qué opinas sobre esta manifestación, el porcentaje de personas que dice que esto no es acoso sexual laboral, que no debería ser sancionado, ni siquiera reportado, es bastante, bastante alto. Y esta data también va correlativa con la normalización de estas situaciones, ¿no? Hemos vivido la mayoría de nuestras vidas, ¿no? Nuestros papás y nosotros también, la verdad, nuestra generación, escuchando este tipo de comentarios, ¿no? Diciendo, bueno, ya sí, malísimo, pero sigo con mi vida, ¿no? No identificándolo como algo de, oye, está mal, esto no debería de seguir, ¿no? Y en esa normalización de estas conductas es que está también esta tolerancia a estas conductas y esta aceptación a que esto es, bueno, es parte del entorno, la gente es así, trata de superarlo y seguir con tu día a día, ¿no? Que no es, o sea, no es justo, no es justo para las personas que pasan por esta situación y que también son los hombres, ¿ah? Y de hecho, esta tercera manifestación que menciono de comentarios o bromas de contenido sexual o sexista es la manifestación más prevalente en lo que viene a ser el acoso que sufren los hombres, porque el acoso sexual que sufren los hombres está bastante enfocado a cuestionar su sexualidad, ¿no? La masculinidad. Entonces ahí vienen los comentarios cuestionando esta orientación sexual de la persona, ¿no? O chistes de índole homofóbicos, etcétera, ¿no? Entonces, esta tercera manifestación es muy interesante verla desde la perspectiva también de la masculinidad y los hombres, ¿no? Que como dije, también son víctimas de lo que viene a ser el acoso sexual laboral. Espero haber respondido tu pregunta, no sé si hay alguna duda respecto a esta, pero espero haberla podido responder. Gracias. Es importante lo de los hombres porque normalmente no se toma en cuenta. Gracias, Pía. Nada de no tomarlos en cuenta, no se pasen.
Hay que tomarlo en cuenta todos. Yo, así como voy a invitar a ustedes a hacerse preguntas entre ustedes, también invito al público para que haga preguntas, ¿no? Con toda esta información que hemos recibido de Karina, de Eliana, de Pía, con toda esta reflexión, yo me imagino todos los procesos ahí de sinapsis en la cabeza de cada uno, eh, pueden hacer, pueden hacer preguntas porque de hecho que eso es lo que nos enriquece. Pía, mientras el público hace preguntas, yo te pregunto, ¿qué le preguntarías en este ping-pong a Eliana desde su formación de politóloga? ¿Qué curiosidad tienes? Bueno, tengo un montón de curiosidades sobre toda la exposición que ha señalado, entonces tengo una lista gigante de preguntas, pero quizás algo que me interesa bastante, como de repente que profundice un poco, es el papel de la mujer en política, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. ¿Crees que estamos ganando espacio en esa arena tan complicada para nosotras en los últimos años o no? ¿Cómo la ves? Uy, sí, ese es un tremendo tema, Pía, muchas gracias. Yo creo que sí, de hecho, eh, se gana espacio de manera muy lenta, pero con algunas acotaciones también, ¿no? Eh, Justo mencionaba previamente respecto de la política nacional. Un objetivo prioritario de la política es garantizar el acceso y participación de mujeres en espacio de tomas de decisiones. Y lo dicen de manera general, porque no solamente es en el espacio privado y laboral, sino también en los espacios nacionales de toma de decisiones. Si tomamos en cuenta lo que ha pasado en las elecciones congresales del año pasado, este es un congreso histórico absolutamente que tiene la mayor cantidad de mujeres participando del Parlamento en la historia de la República del Perú. Y eso se ha logrado por la ley de paridad y alternancia, que ha forzado a las patadas a los partidos políticos a poner a mujeres en paridad en sus listas. Entonces, esto es algo que si no se hubiera impuesto de manera vertical, obligatoriamente por una norma, probablemente los partidos políticos nunca hubieran hecho, ¿no? No necesito decir que los partidos políticos son instituciones altamente desprestigiadas en nuestra sociedad, como lo es también el Congreso. Entonces, es una paradoja, porque tenemos un Congreso con alrededor de 5 o 6% de aprobación, que al mismo tiempo debería estar cumpliendo otro tipo de roles justamente por la etiqueta de Congreso Histórico de Participación Femenina que en este momento tiene, ¿no? Creo que es algo que lamentablemente da la coyuntura, medio que se pierde en el camino, pero es una realidad. Ahora, dicho esto, ni una sola mujer ha sido elegida gobernadora regional en las elecciones recientes, de ahora mismo, y de hecho en el periodo anterior hubo 4 vicegobernadoras. Una en Arequipa asumió a gobernadora porque encarcelaron al gobernador regional y ella era vicegobernadora. Y yo tuve la posibilidad, por mi trabajo anterior, de estar en diversas reuniones con estas 4 vicegobernadoras, aún vigentes hasta fin de año, y la queja unísona era sufrir de absoluto y total acoso, exclusión en su rol como decisoras una vez iniciadas las labores, invisibilización de su condición de vicegobernadoras y, de hecho, absoluta y total exclusión de la gestión misma del gobierno regional una vez asumida la función y culminada la campaña. Entonces, un poco que la queja era que las ponían como de adorno, como vicegobernadoras, porque era bien visto, ahora, bueno, eres obligatorio, pero a la hora de los loros no se les tomaba en cuenta para nada en la toma de decisiones. Y la verdad es que esa es una queja muy triste, pero nada sorprendente, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna gobernadora, como les decía, y evidentemente, pues, dada la cultura que nosotros tenemos, ni siquiera la presencia de mujeres garantiza que se resguarden los derechos de las mujeres. Ya pensemos en ausencia de mujeres, el nivel de, pues, ¿no?, de inexistencia de este tema en agenda de la discusión cuando no hay ni una sola autoridad mujer, ¿no? Yo quisiera cerrar con una reflexión que creo que vale la pena sobre el rol de los partidos políticos, que mencionaba brevemente que están muy desprestigiados. Pero los partidos políticos son las correas de transmisión que existen entre las necesidades ciudadanas y el Estado. Y en esas correas o en ese discurrir que ocurre en esas correas de transmisión, existe, vive y pervive la representación. Entonces,
la representación como tal, que nosotras como mujeres exigimos que mejore, que sea no solamente haya más mujeres cuantitativamente, sino en cuanto a calidad de la representación, que sea mejor, no va a mejorar si no se lo toman en serio los partidos políticos. Entonces, uno podría creer que es mucho pedir, dada la situación de nuestros partidos políticos, pero hay que decirlo igual, hay que ponerlo sobre la mesa para formar cuadros, ponerlos, darles luz, darles voz. En política están los partidos políticos. Esas son las instituciones llamadas a ello. Entonces, eso creo que es una reflexión importante que hacer. Y en política, otra vez, lamentablemente, no garantiza la presencia de mujeres, que hay un resguardo de los derechos de las mujeres, no lo garantiza. Y ahora sí, para cerrar, sobre eso, creo que deberíamos hacer una reflexión sobre la importancia de la separación entre la religión, cualquiera que ésta sea, y el Estado, ¿no? O las decisiones de Estado y las decisiones de políticas públicas, siendo que la religión es un asunto espiritual, personalísimo, y no debe pretender ninguna pretensión universalizante de parte de las autoridades, que lamentablemente, utilizando como pretexto la religión, con el disclaimer que es una persona religiosa inclusive, pero se usa como pretexto para atentar contra los derechos de las mujeres muchas veces, y esto termina ocurriendo en política y muchas veces termina siendo ejecutado por mujeres en política también. Gracias, Eliana. Me quedo pensando que qué lindo es estar conversando aquí con tres personas que están haciendo tantos aportes, pero que también hacen los aportes con alegría y con emoción. Creo que cuando no hay pasión es que todo se va al diablo. Creo que tenemos que tener pasión para todo lo que hacemos. Así, hasta para barrer nuestra casa, todo con amor y pasión. Has mencionado, Pía, Elsa. Tenemos bien poquito tiempo, pero quiero o sea, mi pregunta es, ¿cuál sería como tu el call to action? O sea, la gente que está escuchando acá dice como, wow, no había tomado conciencia que ni siquiera le estaba poniendo el nombre al problema. Entonces, qué es lo que la gente puede hacer y cuál crees que es el rol de la innovación y la tecnología? Te voy a dar solamente un par de minutos para que expliques, Elsa, si quieres mandar un link o algo para que la gente se lleve como una herramienta concreta. Yo creo que súper breve, ¿no? Uno, Elsa es una herramienta de diagnóstico y la importancia de tener una línea base para saber de dónde partimos. Y en base a saber de dónde partimos y cuáles son los problemas identificados de nuestra organización de forma específica, podemos tomar una acción ya más estructurada como organización. Eso es Elsa. Yo les voy a dejar el link de Gender Lab en el chat para que puedan acceder a la página web. Eso por un lado. Dos, la responsabilidad que tenemos todos en lo que es la prevención del acoso sexual laboral. La responsabilidad la tiene quien mira, quien sabe, quien es tercero involucrado, no necesariamente en la situación del acoso sexual laboral, pero que sabe que una situación así está pasando dentro de su organización. La ley habilita a cualquier persona, independientemente sea la víctima o no, de denunciar que esto está pasando. Entonces, la responsabilidad de tener un ambiente de trabajo seguro, libre de violencia, es de todas las personas dentro de la organización. Ahí lo voy a dejar un minuto. Dale, eso es como que nos entregas un superpoder para que cada uno lo pueda ejercer, ¿no? Para que cada uno pueda cambiar esta realidad que tenemos por una realidad un poco más alegre y más justa. Pía, para ir cerrando, ¿qué le preguntarías a Karina? A Karina, a ver, es bastante interesante todo lo que mencionan y todo lo que ya se está haciendo desde COFIDE, ¿no? Para cerrar las brechas de género. Sabemos que están trabajando bastante arduo. El tema de la paridad en el directorio es un avance increíble, sobre todo comparado a nivel nacional. Mi pregunta específica sería, ¿cómo gestionas el tema de equidad en tus procesos de selección? Gracias por la pregunta, Pía. Bueno, realmente nosotros lo que hacemos es enfocarnos en las capacidades, en las habilidades y en las competencias de las personas, ¿no? Y que éstas se cumplan con el perfil del puesto, ¿no? Pero lo que sí venimos haciendo de alguna manera es, tenemos charlas especializadas para que nos ayuden a identificar
sesgos inconscientes, ¿no? En los procesos de atracción y selección, ¿no? Tanto estas charlas van, de alguna manera, al equipo que hace el proceso de selección, así como también los líderes, que somos los encargados, de alguna manera, de hacer también las evaluaciones de los nuevos talentos. Entonces, siempre estamos actualizándonos en tener estas charlas para un poco ir eliminando, como digo, estos sesgos inconscientes, ¿no? Así es. Perfecto. Invito ahí a que la gente ponga sus preguntas y ya nos quedan unos minutos y voy a hacer un último ping-pong y yo voy a lanzar una pregunta. Va a ser la misma pregunta para todos y yo la voy a lanzar a una persona, a ti, a Pía, por ejemplo, y tú, Pía, tú le repites la misma pregunta. Ya no se pongan creativos, la misma pregunta. Y la pregunta que tengo es, así para responder en 30 segundos, de este espacio donde hemos hablado con una politóloga, con una empresa que está como cambiando la realidad de otras empresas, con Cofide que está haciendo cosas concretas, cada uno se lleva algo, ¿no? Es como, ¿qué te llevas puesto? ¿Qué cosa te vas a quedar, qué cosa se va a quedar en tu memoria en este evento del próximo año? Entonces, Pía, ¿qué te llevas tú de este espacio? Creo que lo que yo me llevo de ese espacio es como esperanza y orgullo. O sea, sinceramente es bastante inspirador y me siento orgullosa de que hayan tantas personas dentro del ecosistema nacional trabajando desde distintos ámbitos y empujando para que la igualdad de género sea una realidad en un futuro, espero, más cercano que lejano, ¿no? Entonces, yo le lanzo la misma pregunta a Eliana. Eliana, ¿qué te llevas tú? Bueno, yo me llevo en realidad algo inspirado en Tipia, me llevo que las palabras importan, ¿no? Y cuando uno ve situaciones de acoso, de hostigamiento o de vulneración, maltrato hacia alguien, hay que nombrarlo, ¿no? Hay que decirlo para ayudar a que la lógica del silencio y de la no denuncia y del círculo vicioso y de la revictimización se rompa. Hay que nombrar las cosas, decirlas por su nombre y siempre, siempre ofrecer de la manera más empática posible una orientación a quienes están pasando por este momento, ¿no? Entonces creo que eso me llevaría puesto, ¿no? Más convicción de decir las cosas directamente. Y le paso entonces también la misma pregunta a Karina. Karina, ¿qué te llevas puesto después de la sesión del día de hoy? Bueno, primero he aprendido bastante con Elsa, me parece súper interesante. Yo creo que lo que hace es dotarnos de información y hacernos entender que existe un problema y cómo debemos empatizar con este problema, ¿no? Y la única forma de poder entender es saber visualizar el problema, saber en qué periodo estamos, cuál es la problemática, qué efectos vamos a poder tener hacia futuro. Entonces sí creo que es una herramienta, Pía, que tienes que hacerla extensiva y ver cómo proveerla al Estado, no sé, algún convenio, hacerla de alguna forma colaborativa, pero eso tiene que ayudarnos a que realmente el Estado pueda entender que existe un problema y solo así va a poder empatizar y poder seguir haciendo algo. Dale, perfecto, Karina. Hay una pregunta. Yo también quiero decir que me llevo, pero primero te voy a lanzar una pregunta, Karina, de Milagro Chávez. Eh, ¿Cómo disminuir la brecha, incluyendo la maternidad? ¿Qué mejoras se ha podido observar estos últimos años? Mientras le das una vuelta a esa pregunta, les recuerdo a todos que se pueden inscribir a los talleres presenciales, Ecoladrillos, Huella Ecológica, es así el comercial. Pero vamos contigo, Karina. Bueno, el tema de la maternidad no es, hoy por hoy creo que no es un problema, al menos, no sé, en las que estamos acá, bueno, yo soy mamá, no ha significado para mí nunca no ha sido un problema. Creo que quizá años atrás ha podido ser un problema cuando estos temas de equidad no ha sido revelado
pero hoy por hoy no, al contrario. Yo creo que las empresas somos más conscientes de la labor, de la doble función que las madres desempeñamos en cada una de las organizaciones y más bien tienden a ser mucho más flexibles, ¿no? Que existan brechas, probablemente, en algunas organizaciones, ¿sí? Pero creo que eso poco a poco, con los resultados o con la problemática que se va de alguna manera desarrollando, sí, esto se va cortando, ¿no? Nosotros aquí en COFIDE probablemente no tenemos esos problemas, ¿no? Sí somos conscientes de la labor que las madres desarrollan y creo que una de las cosas que nos ha enseñado es la pandemia, ¿no? Donde se ha puesto a prueba el ser mamá y el tener que trabajar a la vez, ¿no? Entonces, sí, totalmente existen brechas, probablemente sí. Dale, buenazo. Ya estamos en el tiempo, así que solamente para ir cerrando yo, les quiero compartir que me llevo. Me llevo que cada uno de nosotros tiene un poder alucinante y que hay cosas que ni siquiera tienen nombre. Entonces, no sé, cosas cotidianas, chistes, esos grupos de WhatsApp donde ya no tenemos que estar, esas cosas que o sea, de verdad a veces la política pública se ve muy grande, pero creo que cada uno tiene ese superpoder para transformar la realidad, denunciar si vemos algo, no minimizar las cosas. Yo me llevo un montón y también me llevo un enorme agradecimiento a ustedes y un enorme agradecimiento a COFIE de poner este tema como un tema central. Hemos tenido más de 80 personas escuchando esto, así que si cada uno que se lleva algo que escuchó lo comparte, pues vamos a ser una enorme comunidad que transforma esto por nosotros y por los que vienen. Entonces, muy agradecido a todos los que nos escuchan. Les pido un aplauso. Gracias, Pía, Eliana, Karina, de verdad. Eh, Estaremos, acuérdense de inscribirse en los talleres presenciales y con esto ya los dejamos para que vayan a almorzar. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Gracias a todos. Hasta luego.